Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo podcast realizado por la Fundación Sonrisas del Futuro. En este bello día me encuentro con Santiago Muñoz. Santiago, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos a otro podcast más, a otro capítulo de más de Fundación Sonrisas del Futuro. Ahora tenemos un invitado muy especial en el ámbito social y obviamente con bastante experiencia. Qué gusto tenerles aquí. Pues antes de empezar, quisiera por favor, Israel, a ver si es que me ayudas. ¿Cuáles son nuestros colaboradores de este podcast? Con gusto, nuestros colaboradores del día de hoy son Plus Tecnología, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Agradecemos también a Carabela TV, a ProRiesgo, Seguridad y Salud Ocupacional y, por supuesto, a nuestro gran equipo de producción. Listo, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los colaboradores que hacen esto realidad y esto presente del emprendimiento, de obviamente empresas sociales y solidarias. Ahora sí, para presentarles a nuestro compañero, a nuestro invitado aquí presente, una persona con bastante experiencia, bastante ámbito, bastante camino en el ámbito social y solidario, obviamente, también dirigente de una fundación en Quito llamada Octaedro, nuestro querido Bernardo Cañizares. ¿Cómo estás, Bernardo? Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto aquí compartir con ustedes este espacio. Gracias, Bernardo. Más bien, gracias a ti por acompañarnos y estar aquí presentes para, obviamente, compartir nuestra experiencia en el ámbito del éxito personal, que ha sido el camino para llevar al éxito a lo que es Octaedro, obviamente, con camino largo a nivel nacional. Y no sé si también la Fundación Octaedro ya está en caminos de convertirse en acciones y proyectos internacionales. No sé qué me cuentas, mi querido Bernardo. Sí, hemos desarrollado proyectos internacionales, hemos trabajado en otros países, en Colombia, Dinamarca, Holanda. Entonces, efectivamente, hemos desarrollado un proceso tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estimado Santiago, lo cual, por supuesto, nos llena de orgullo, de satisfacción, siempre con nuevos retos y nuevos espacios para el desarrollo institucional y personal. Qué chévere, Bernardo. Más bien, gracias por compartir este espacio. Y qué chévere que una fundación de aquí de Ecuador tenga caminos y espacios también internacionales, que obviamente no todas las entidades lo logran. Eso significa que hay bastante apego, seriedad, trabajo, constancias en todo el ámbito del trabajo. Hay algo interesante, pues les quiero compartir. También soy miembro de un proyecto de Octaedro de ámbitos políticos, que son, si no me equivoco, con fondos de Estados Unidos. No sé, Bernardo, si nos quieres compartir un poco de ese tema. Así es, efectivamente, nosotros tenemos un proyecto que estamos desarrollando en capacitación y participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, conjuntamente con el apoyo y el financiamiento de NED, que es el National Endowment for Democracy, de donde viene este apoyo financiero para desarrollar el proyecto que lo estamos desarrollando en 9 ciudades, que en definitiva lo que implica el objetivo es dar estas capacidades, conocimientos, experticias a gestores comunitarios sociales en 9 ciudades: Ibarra, Santo Domingo, Machala, Puerto Viejo, Guaranda, Riobamba, Ambato, para crear, llamemos, este conocimiento, esta estructura, esta experticia de gestores comunitarios a nivel local, y de esta manera desarrollar un proceso también a nivel nacional con otros niveles de capacitación que les permita a las personas que han ido cumpliendo con este proceso convertirse también en promotores comunitarios con una certificación CPEC y finalmente pasar a una escuela de líderes sociales. Perdón, me olvidé también mencionar la Guadruiten. Y esa es la perspectiva, colegas, de que se trata este proyecto. Qué chévere marcar una responsabilidad política y social, más que todo, porque todo ámbito social, social y solidario, responde también a temas políticos que se enmarcan dentro de toda la legalidad de lo que es Ecuador. Pero, ¿qué tan complicado se ha presentado generar proyectos con las instancias legales que se nos presentan ahora aquí en Ecuador?
Mira, para mí el proceso es realmente poder lograr el financiamiento a nivel internacional. Ese es tal vez el proceso más complejo, porque es un proceso competitivo, es un proceso donde sin duda hay factores que inciden, pero donde tienes que tener una propuesta bien desarrollada, bien pensada, pero también va de la mano de cómo tú vas fortaleciendo institucionalmente, porque tú puedes tener una propuesta bien desarrollada, bien pensada, pero no necesariamente puedes acceder al financiamiento porque tienes todavía un trecho, un desarrollo institucional que tienes que cumplir. Entonces, son dos cosas que van de la mano: el desarrollo institucional, el desarrollo organizacional, el fortalecimiento de una organización que tiene que ir cumpliendo con sus objetivos institucionales y al mismo tiempo participar en procesos, desarrollar propuestas. Son cosas que van de manera concertada, ¿no? Que tiene que irse desarrollando de manera paralela. Y sin duda no es un trabajo fácil, pero el también poder mantener una actividad institucional más allá de que tú recibas el financiamiento para los proyectos. Cómo tú puedes ir desarrollándote institucionalmente, cómo puedes ir creciendo, cómo puedes ir avanzando como organización. Creo que esa es una parte fundamental. Y cómo puedes ir construyendo estas actividades desde tus propias fortalezas, desde tus propias fortalezas institucionales, organizacionales, tu conocimiento. Y también mantener una organización legalmente constituida que siga funcionando. Claro, interesante. Mi querido Ira, te veo ahí pensativo también. No, de hecho estaba poniendo atención porque es súper importante y pues me llega a creer que haber logrado estos logros que pues actualmente pueden ser visibles, me hacen preguntarme y con mucha certeza de que sé que es un camino largo para llegar hasta este punto, pero ¿cuáles son o cuáles fueron los mayores desafíos que se atravesaron en el camino para lograr todo esto? Yo creo que el gran desafío es mantener como una visión organizacional, saber hacia dónde quieres ir, no perderte en el bosque, en el sentido de no fijarte en los árboles, sino poder ver el bosque. Eh, Creo que son procesos que tienen que tener una claridad, un liderazgo, tienen que ser debidamente construidos, porque no todo sale bien siempre. Y siempre hay dificultades, siempre hay problemas, siempre van a haber procesos que no se desarrollan, no llegan a buen término, que no suceden como tú quisieras que sucedan. Pero creo que fundamentalmente desde la perspectiva de lo que nosotros hemos llevado a cabo es eso, ¿no? Poder tener primero una visión a largo plazo hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Segundo, cumplir con este camino, estos pasos. Y tercero, ser muy resilientes, ¿no? Esa capacidad de siempre poder regresar a nuestra forma natural a pesar de las circunstancias y de los retos y de los golpes y de las caídas, para poder continuar, ¿no? Eso yo creo que desde mi perspectiva ha sido un poco como las claves de este proceso. Claro, es algo que me alegra mucho, o sea, tener en cuenta de que, como mencionaba, la resiliencia, que es algo que se debe tener. Pienso que cuando estamos tratando acerca de algo relacionado con el desarrollo de la sociedad, es algo que nunca debe ser olvidado. Pues Sí, Correcto, tener presente, perdón, ¿verdad? Tener siempre presente las raíces. Ahora sí, Verano, ¿qué me comentabas? sí, yo creo que es muy importante el poder, sobre todo, tener una claridad hacia dónde quieres. Yo creo que eso es fundamental. Eh, Hay veces que esos caminos son más complejos, más difíciles. O sea, el camino a poder desarrollar procesos no es una cama de flores, ¿no?
donde no hay dificultades. Siempre hay dificultades, siempre hay problemas, siempre va a haber procesos que son dolorosos, aprendizajes que no son sencillos porque los aprendes a punta de aporrearte y de levantarte y de limpiarte el polvo y decir, bueno, sigo adelante, ¿no? Han habido momentos difíciles, críticos, pero siempre hemos tenido esta visión de cómo podemos mantener la organización funcional. El hecho que una organización pueda mantenerse, pueda desarrollarse, también se traduce en personas que pueden desarrollarse individualmente, laboralmente, económicamente. Y es ese desarrollo que es importante y que es lo que te da la claridad, sobre todo hacia dónde quieres, ¿no? Yo no te estoy diciendo que tienes objetivos de que aquí en 50 años queremos ser X, Y o Z. A veces los objetivos son más a corto plazo, pero sobre todo y fundamentalmente eso, ¿no? Tener esa claridad. Mi querido Bernardo, ahorita que dices de todas las problemáticas que siempre se presentan en el camino, sabiendo que obviamente los dos tenemos fundaciones especializadas en diferente ámbito, pero al mismo tiempo sin fines de lucro que trabajan por la sociedad, especialmente por Ecuador, por la población de Ecuador en vulnerabilidad, en pobreza y extrema pobreza. Mi querido Bernardo, ¿cuál ha sido el peor experiencia o la peor situación que se te ha presentado y la mejor situación que se te ha presentado? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que una de las peores experiencias que yo he tenido y que de alguna manera me han marcado es, por ejemplo, haber tenido la posibilidad de un financiamiento bastante avanzado para un proyecto, además un proyecto muy chévere. Tampoco era un financiamiento muy grande, eran $20,000, una cosa así chiquita. Y que todo estaba ya bastante desarrollado y que la institución que pidió que nos iba a aprobar el financiamiento pidió una referencia a otra persona con la cual habían trabajado, y esa persona, por la razón que haya sido, no dio una buena referencia de nosotros como organización, y esa situación, ese financiamiento se cayó. Sin duda fue poco agradable esa como experiencia, pero al mismo tiempo como experiencias positivas es que más allá de estas situaciones, estos problemas que ocurren, es que también vas recogiendo y vas creando relaciones chéveres, positivas, vas conociendo gente que aprecia el trabajo que tú haces y en algunos casos incluso lo quiere replicar, ¿no? Y lo hace, lo replica. Creo que eso es también algo muy, muy positivo, muy chévere. Bueno, Bernardo, tal vez nos haya presentado alguna vez que te han copiado algún proyecto. Bueno, al parecer se le colgó un poquito, pero creo que le quería preguntar si es que alguna vez alguna de sus ideas ha sido replicada o copiada en algún otro lugar. Sí me ha pasado, sí me ha ocurrido de que, por ejemplo, una idea pueda ser como, si cabe el término, como dice Santiago, copiado y que ha sido implementado. Sin duda ha pasado eso. Creo que ahí lo importante no es un poco quedarse en el hecho de que me copiaron o que eso sucedió. Creo que queda en la comprensión, en el aprendizaje de que si bien una idea puede nacer de una persona, esas ideas al pasar a otra también se transforman, cambian, entonces ya no es lo mismo. Y segundo, de que uno tiene que estar constantemente poniéndose un reto, ¿no? De, muy bien, esto no salió, se copió, no ocurrió, no funcionó. ¿Cuál es mi siguiente paso? Para mí, al menos de manera personal, siempre ha sido como poder tener esa visión de saber cuál va a ser mi siguiente paso. Ahorita estoy haciendo esto, pero de ahí, ¿qué va a suceder? Y de alguna manera, como les digo, más allá de las dificultades, eso te ayuda un poco como a saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Eso es lo que les podría comentar. Oye, qué chévere, eso también me ha pasado. Antes de eso, Israel, quería tomar un tema más.
¿cuáles crees que hayan o son las facultades ideales para un líder dentro de una organización sin fines de lucro? A ver, aquí es una cosa muy importante porque si bien una organización es sin fines de lucro, no se tiene que traducir en una organización con ánimos de pérdida. Una organización sin fines de lucro, en definitiva, tiene que mantener su sostenibilidad, tiene que tener una perspectiva financiera, tiene que tener un manejo económico apropiado. Son cosas que se tienen que replicar, que vienen de empresas con fines de lucro, pero sobre todo, fundamentalmente eso, que la institución tenga esta claridad. Yo creo que las características para un liderazgo están definidas como la claridad, la capacidad también de prever, en el sentido de que ahorita pueda ser que no estoy en una situación X, Y o Z, pero de poder ver a futuro y decir, puede ser que esto, ¿qué voy a hacer si esto ocurre? ¿Y cuál va a ser mi siguiente paso? Yo creo que es fundamental en estas experiencias que yo he tenido, es la capacidad de previsión. Y no quedarse en el ámbito de, lo logré o me fue bien, porque la vida cambia, la vida en un tris, en un segundo, estoy yo sentado aquí y mañana ya no. Y es sobre todo fundamentalmente poder tener cierta capacidad de previsión al cambio y poder adaptarte al cambio. Y sobre todo y fundamentalmente no concebir que el cambio es como el apocalipsis, de que si sucede el cambio va a suceder. Estamos ahorita viviendo una circunstancia cambiante, una circunstancia que sin duda nos ha marcado a todos, ha marcado la historia de la humanidad, del país, de nuestras ciudades, de nosotros como personas. Y esto es un cambio, es una transformación, y la transformación siempre va a ocurrir. La transformación tiene que seguir ocurriendo, tiene que seguir sucediendo, y no tenemos que, yo no te digo que no hay que tenerle miedo, es normal tener miedo a la transformación, al cambio, pero sobre todo puede ser tener cierto grado de miedo, pero que ese miedo no te deje moverte, no te deje responder. Puedes tener temor, puedes tener expectativa, es normal, pero sobre todo y fundamentalmente que eso no te invalide como persona, que eso no te limite, y ahí es donde viene esa capacidad de resiliencia que al menos para mí es muy importante, es algo que define mucho, sobre todo en países como el Ecuador, que es esa capacidad de poder responder, de poder adaptarte, de decir, bueno, por aquí no es el camino, tengo que ver qué es lo que hago. Y esa capacidad de previsión. Ahorita puede estar en una circunstancia X, Y o Z, pero esa circunstancia X, Y o Z puede cambiar inmediatamente, puede ser totalmente diferente a la siguiente semana, a la siguiente hora, al siguiente mes, al siguiente año. Y no pensar de que porque estoy en una situación X, Y o Z no tengo que hacer nada. Me quedo aquí, no hay capacidad de transformación. Eso sería como yo lo veo. Bueno, parece que estábamos conectados con Santiago porque la pregunta que le iba a hacer también iba direccionado hacia su opinión sobre las cualidades del liderazgo. Pero ahora también me surge una duda. ¿Cómo es que se empieza a desarrollar este proyecto de la fundación? ¿De cuáles son sus primeros pasos? ¿Cuáles fueron los primeros retos? Y sobre todo, ¿cuál es la meta pensando sobre quién o sobre qué quieren trabajar? Bueno, nosotros empezamos en 1995. Nosotros empezamos como una organización que tenía una perspectiva sobre todo de desarrollo cultural, hacia donde buscaba hacer sus actividades. Y empezamos haciendo, con un pequeño proyector chiquitito, empezamos haciendo proyecciones de cine independiente, cine fuera del círculo comercial, cine que no era usual para las personas,
que no podías ver en los teatros, porque los teatros tenían un círculo comercial más enfocado hacia películas comerciales. Y así fue como empezamos en 1995. Yo todavía tengo, y lo guardo con cierta nostalgia, el primer proyector, una cosa chiquita, donde empezamos, y que es como cuando lo veo, es una forma de regresar en el tiempo y de recordar y decir, mira todo el trayecto, ¿no? Todo lo que se trató de hacer, hacia dónde fue. Y empezamos siempre con actividades que nos permitían de alguna manera mantenernos y sostenernos económicamente. Entonces teníamos una pequeña sala de cine, teníamos un café, la gente venía, tomaba un café, veía una película, y fuimos desarrollando estas actividades. Después, con el tiempo, nosotros fuimos ampliando nuestro ámbito de acción al desarrollo de proyectos culturales más amplios. Después ya vimos que había que tener una perspectiva política, que esa perspectiva política lo que tenía que buscar era fortalecer procesos institucionales. Entonces empezamos con procesos de capacitación a nivel nacional, de amplio espectro en ámbitos de desarrollo institucional, sobre todo por organizaciones sociales, de desarrollo de proyectos, desarrollo de presupuestos, desarrollo de planes estratégicos. Y después ya dimos un salto al estado en el que nos encontramos, donde estamos desarrollando un proyecto con un ámbito de alcance local, pero que tiene una perspectiva nacional, que lo que busca es fortalecer capacidades propias a nivel local, con el objetivo de que a nivel local se pueda contar con gestores sociales que tengan capacidades, conocimientos, que tengan una perspectiva política, porque ahí es donde se logra la transformación. La transformación desde nuestra perspectiva no es necesariamente el tener una incidencia nacional, que está bien, pero sí estamos convencidos que es a este nivel local, a nivel cantonal, donde se puede lograr estas transformaciones, y esa es nuestra búsqueda y ese es nuestro objetivo ahora en la actualidad. ¿Y algún planteamiento a futuro? O sea, ya nos había hablado de sus objetivos, pero ¿cuál piensa que es el fin a futuro más grande que puede tener, o lo más ambicioso a lo que aspira llegar? Porque, bueno, esa es una cualidad de un líder que aspira a algo siempre mucho más grande. Nosotros lo que aspiramos es poder fortalecer capacidades de gestores locales que tengan una proyección y una perspectiva política, y que incluso, si es que es el caso, poder apoyarles en un proceso de participación electoral y que puedan de alguna manera tener espacios de decisión a nivel local, y de esta manera incidir en una mejor calidad de gobernanza, en gobiernos locales, municipales, que cuenten con personas con conocimiento, que sepan, que tengan temas, que los puedan manejar, que tengan una agenda de transformación, y apoyar en ese proceso. Si ese proceso se da en el sentido de que esa persona llega a tener un grado de decisión política, fantástico. Si esa persona considera que puede tener un acompañamiento después, fantástico. Pero creemos que ese es el objetivo a largo alcance. Mi querido Bernardo, aquí hay un tema que generalmente es un choque de creencias y costumbres, más que todo, que se ha presentado aquí en Ecuador. ¿Cómo trabajar en temas políticos puros, sanos, sabiendo que siempre ha sido manipulado o generado una tendencia para bien personal, para utilidad personal, a tal punto de que las personas ya le tienen tedio, asco y a veces hasta odio a los temas políticos porque siempre buscan intereses económicos? Entonces es una buena pregunta. Yo no sé si es que hay una fórmula, si es que hay un camino, si es que hay como algo como que absolutamente claro, con una clarividencia de que te permita saber si una persona quiere llegar a un espacio de decisión pública por interés personal. Lógicamente siempre partimos de las limitaciones en las cuales nos movemos, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en una sociedad y en un país donde las oportunidades son muy pocas, son muy limitadas.
hay estructuras políticas, históricas, económicas que fomentan la exclusión, fomentan la marginalidad, y que justamente porque estas posibilidades son limitadas, las oportunidades son limitadas, se ve al espacio político como ese espacio para resarcir, ¿no? Todas las deudas pendientes, donde si yo llego a concejal, entonces voy a hacer los negociados, voy a dar los contratos a mis panas, a mis hermanos, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder tener un sustento económico para mí y mi familia. Creo que ocurre justamente porque es una respuesta a la falta de oportunidades, a las estructuras políticas excluyentes, a las estructuras económicas marginalizantes, y que de una manera un poco anecdótica, paradigmática, incluso desde los opuestos, resulta que uno de los espacios donde tal vez pueda tener un poco mayor posibilidad de participación es el ámbito político. Entonces te juntas a un grupo, a un movimiento, tratas de ganar un poco de incidencia, algunos hacen una conscripción política, otros simplemente se lanzan porque tienen contactos, y ocurre una especie de contradicción en términos, que es una sociedad que es tremendamente excluyente, que tiene estructuras marginalizantes, uno de los pocos espacios donde las personas pueden buscar una proyección personal es el espacio político, y toman estos espacios políticos para después suplir todas las deudas habidas y por haber, históricas, familiares, personales, para resarcirse y sacar provecho personal. Si tú me dices cuál es la fórmula, yo no la tengo, no sé. La fórmula es más estructural, la fórmula es buscar unos cambios y unas transformaciones que logren que nuestra sociedad sea una sociedad de mayores oportunidades, de mayor acceso a servicios, de mayor acceso a poder construir planes de vida, que también sean más amplios, sean más diversos, que recojan la diversidad de los caminos que cada uno de nosotros vamos recorriendo. Pero no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, no es algo que tiene una solución inmediata. Son problemas estructurales graves, que son históricos, que además se van complejizando porque no se van resolviendo. Y claro, estamos en una situación donde tienes una clase política constantemente cuestionada, constantemente bajo cuestionamiento, porque vemos que las acciones que toman no necesariamente van con lo que pregonan. Y eso también es difícil en el sentido de que también vienen por decisiones personales, ¿no? Decisiones personales de cómo yo lo que digo, pregono, lo cumplo. Porque también tiene que ver con esa dicotomía del ser humano. El ser humano es muy de extremos, es complejo. La gente se queja de la corrupción y tilda a sus políticos como corruptos, como vendidos, pero esa misma persona no tiene ningún problema que si tiene que pasarle $20 a un policía de tránsito, lo hace sin ninguna dificultad. Si tiene que buscar la forma para saltarse la fila de la vacuna, lo hace sin ninguna dificultad. Son esos extremos que habitan en el ser humano, en la persona, y que se evidencian de múltiples formas. Eso. Mi querido Bernardito, ahorita se me vienen algunas cosas a la mente. No se te escucha, Santiago. ¿Aló ahí? ¿Ahí? ¿Ahí ya me escuchan? No sé si yo sí te escucho bien, Santiago.
Perdón, yo creo que tengo un problema Con el audio. mi audio. Permítame un ratito porque Claro. no les puedo oír. Perdón, ¿ustedes me escuchan? Porque yo no les logro escuchar a ustedes. Sí, Sí, perfectamente. sí. Ya. Ahí Bueno, no sé ya. qué pasó aquí que se me fue el audio. Tal vez si lo escriben por chat, dado que las circunstancias nos llevan a esto. No lo Ahí les escucho. Ahí les Ahí. escucho. Ya, Ahí. perfecto. Sí, perfecto. Bernardito, te comentaba, hablaste algunas cosas súper interesantes en esta respuesta que hiciste, especialmente sobre la dicotomía de la sociedad. Hay algo que yo sé pensar o me he imaginado, no sé si estoy en la verdad, porque pienso que la verdad absoluta, la política es un reflejo de la sociedad. Si tenemos una política o grupos políticos corruptos, tienden a ser resultado de una sociedad corrupta, lo que marcabas tú, la dicotomía de la sociedad en base a resultados, que se quejan de los resultados de un grupo político y por haciendo lo mismo, o una bola de nieve, en la cual si una persona comienza a aprovecharse de las circunstancias políticas en un puesto político, generaría peores resultados en temas de economía, de sociedad y de educación, generando una sociedad más complicada, más extrema o incluso más corrupta, y eso pues generaría una bola de nieve a tal punto de ser insostenible. Sí, o sea, creo que nosotros estamos viendo ciertas características en nuestra sociedad que son alarmantes. Alarmantes en el sentido del grado de violencia. Lo que ocurrió en las cárceles es algo salvaje. Es algo que te demuestra que estás frente a un Estado atrapado, un Estado desinstitucionalizado, un Estado sin capacidad de respuesta. Y eso se hace cada vez más evidente en otros sentidos, donde vemos que la violencia social es prevalente, donde ves ya cada vez mayor la debilidad del Estado frente a la respuesta del ataque de las mafias organizadas. Hay ciertas características que dan visos de hacia dónde estamos yendo, que son lastimosamente desde una perspectiva bastante clara, desde una perspectiva de análisis bastante clara, donde terminaremos con cuerpos colgados de pasos a desnivel, con las narcomantas que se denominan en México, un Estado arrodillado frente a mafias organizadas. Pero esto es importante también tomar en cuenta, o sea, el Estado, nuestro país como Estado, como institución, ya está ya arrodillado a intereses de grupos políticos, a intereses de grupos económicos, está tomado por mafias. Cualquier actividad que tú hagas en el Ecuador hay una mafia detrás. Tú quieres ser taxista y hay una mafia de los taxistas. Tú quieres ponerte una cafetería y hay una mafia de los panaderos. Tú quieres ser político y hay una mafia de los políticos. Y el problema es que la desinstitucionalización del Estado te lleva a que esas mafias controlan. Y cuando controlan es que al tener el control, las oportunidades para el común de los ciudadanos se va limitando, porque son mafias que no van a parar ante nada. Van a buscar siempre su beneficio personal, su beneficio hasta cierto punto gremial. Y si tienen que matar, matan, si tienen que desaparecer, desaparecen, si tienen que acabar con la vida cotidiana de las personas, lo hacen porque no tienen ningún problema. Y creo que si hacemos una reflexión sobre esto, nosotros ya vivimos esto, y esto se va a ir empeorando cada vez más, porque se van a volver mafias más violentas, con intereses económicos más grandes, y eso es el resultado, ¿no?
el resultado de un Estado desinstitucionalizado, sin capacidad de respuesta, porque la capacidad de respuesta del Estado no es necesariamente coger y si es que hay violencia, ser más violento. La capacidad de respuesta del Estado es crear políticas que logren equidad, que logren sociedades más justas, que logren un mejor acceso a oportunidades, que logren respuestas más rápidas. Es una serie de factores que inciden en cómo podemos lograr una sociedad de paz. Por el camino que vamos, no vamos a lograr una sociedad de paz. Somos una sociedad narcotizada total. Esto se va a hacer más evidente cada vez más. Se va a hacer más violenta. Y esa inequidad también vuelve a la sociedad más violenta porque vivimos una violencia diaria y cotidiana. Eso es lo que podría yo decir. Oye, es súper interesante lo que remarcas de la complejidad y obviamente que todo se va a ir creciendo desde el punto de vista social, económico y político. ¿Crees que dentro de lo que me comentabas de las mafias, también las entidades sin fines de lucro, que estamos hablando, fundaciones y ONGs, existen mafias presentes detrás de todo este tipo de sistemas? Por supuesto que hay mafias presentes en las ONGs, absolutamente. Mafias que tratan de llevar el agua a su molino, de llevar el financiamiento para ellos mismos. Hay gente que ha vivido súper bien en unos estándares de vida que son que van más allá de cualquier lógica, porque se financian justamente de proyectos que vienen desde el extranjero. Hay proyectos que son absolutamente cuestionables lo que pretenden, lo que buscan desde mi perspectiva, por supuesto, y que te das cuenta que lo que sostienen son estos niveles, estos rangos sociales de beneficios, de personas que se benefician de estos procesos, que mantienen un estatus de vida envidiable, y que no necesariamente son organizaciones que buscan transformaciones o que logren transformaciones, sino que son círculos perversos de financiar, círculos perversos de presentar la pobreza y el hambre como justificativos para mantenerse, pero que no buscan soluciones reales, sino que de alguna manera buscan mantener el status quo, mantener la pobreza, mantener la inequidad, porque de ahí se financian, porque de ahí se nutren, porque de ahí existen. Wow, definitivamente sí es algo impactante que unas entidades que son supuestamente para trabajo social, para ayuda a las personas, pues, realizan esto. Y de hecho te doy la razón, Bernardo. Yo también he tenido que pasar por experiencias similares, experiencias impresionantes, que sí hay personas que solo buscan beneficio personal a costa de la ayuda social. No les importa ayudar a la gente, solo su beneficio personal. Y lastimosamente es una realidad en nuestro país. Me imagino que también a nivel de otros países a nivel de Latinoamérica, internacional. ¿Cuál crees que será el camino para poder salir de este círculo vicioso que estamos viviendo de violencia, de mafia, de lo que hemos estado viviendo el día a día? Yo creo que parte de esto es encarar la realidad, decirnos la verdad, tener la capacidad de ya parar nuestras mentiras, de estas mentiras sociales, estos mitos urbanos que creamos, diciendo lo que sea, que no somos una isla de paz, que no sé qué, que somos un país que da la bienvenida. Es una absoluta mentira. No somos una isla de paz, no somos un país acogedor, somos un país racista, clasista, sexista, misógino. Eso es lo que somos. Creo que es vernos en el espejo y decir, de aquí partamos, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder transformarnos? Creo que para mí la salida, como te digo y lo sostengo, es la incidencia local que podemos lograr con los municipios, con los gobiernos locales. Yo no creo personalmente en la nación. Yo no creo que existe el concepto de país, de república, de que me lleno el pecho cantando el himno nacional. De hecho, yo cantaré el himno nacional cuando este país sea más justo. Ahí haré el acto de poder cantar el himno nacional cuando
cuando cantan y ponen las tonadas, yo no lo canto porque me da vergüenza de ver el país que tengo. Y decirnos, dejemos de pensar que tenemos que ser esta estructura monolítica donde tenemos una bandera, donde tenemos una perspectiva, y más bien tratemos de fortalecer a nivel local los municipios, cambiemos la estructura administrativa del Estado. Realmente nosotros deberíamos ser una confederación de municipios, eso es como yo lo veo, municipios que puedan acordar ciertas líneas base, ciertas estructuras básicas de acuerdo nacional, donde demos mucho énfasis al desarrollo local. Creo que, por ejemplo, hay ciertas políticas que se deben desarrollar a nivel local. Por ejemplo, yo creo que la policía no debería ser policía nacional, debería ser policía municipal. Las estrategias de respuesta a la seguridad deberían ser a nivel municipal, con una estructura que permita coordinar, por ejemplo, la respuesta a las mafias internacionales, al crimen organizado. Por supuesto, se necesitaría eso. Eso es lo que yo creo. Es descarnado lo que yo te estoy diciendo. Mucha gente no le gusta, se impacta, piensa que soy casi que un salvaje o de las copas de los árboles, pero yo creo que es por ahí, Sam. De hecho, no me parece nada raro. Creo que nosotros tenemos algo en común y por eso nos llevamos bien, que siempre vemos más allá de lo que nos pinta la normalidad. Porque no toda normalidad es correcta. Generalmente hay muchos abusos, muchos crímenes, violencias e incluso agresiones directas ante personas específicas que va dentro de lo normal, pero lo normal no es correcto. Eso sí me lo he dado cuenta. Se me ocurrió algo, mi querido Bernardo. Sabemos que el tema de competencias o de generar qué sé yo, una rivalidad sana económica en varias empresas genera buenos resultados para el usuario. Si dos empresas que venden lo mismo, generalmente casi al mismo precio, siempre están rivalizando por dar un mejor servicio, una mejor atención, una mejor capacitación, o mejores precios y demás. Y desde tu punto de vista, ¿qué pensarías si se le podría hacer una especie de competencia sana dentro de partidos políticos? Que no haya un solo partido político que gobierne un país o una sola persona, sino que se generen competencias de las cuales puedan dar mejores servicios y el ciudadano sea como un usuario, un cliente en el cual pueda elegir a qué líder se podría pegar para que dirija a su persona, su sociedad y su familia. Desde ese punto de vista, se me ocurrió ahorita, me parece algo interesante, pero quiero ver tu punto de vista en el tema, obviamente, que es tu experiencia personal. O sea, siempre la competencia es sana. Lo que pasa es que la competencia tiene que tener también un acompañamiento de política pública. La competencia per se no es necesariamente sana en sí misma, porque pueden ocurrir trafacías y digamos que procesos que llevan a que la competencia no sea necesariamente el que mejor provee el servicio gana. Entonces, lógicamente, la presencia del Estado es tenemos complicaciones. Es necesaria, o sea, yo sí creo. Ahí sí. Si bien hablamos de la competencia, tiene que haber una estructura que acompañe un desarrollo del mercado, de la sociedad, de la presencia y importancia del Estado es fundamental. No se puede dejar de lado la importancia de la política pública. Eso es lo que creo, Santiago. Listo. Muy bien. Algo que me pareció súper interesante es que mencionaba esto de las mafias y pues a la vez mencionaba una solución a este problema y decía que era una confederación de municipios. ¿Qué se necesitaría para alcanzar esta confederación o qué es lo que falta para alcanzarla más bien?
No, estimado, o sea, falta todo. O sea, yo lo que te estoy planteando es una concepción del Estado totalmente diferente a como lo concebimos nosotros como país. Es algo de coger y borrar la mente y decir, vamos a cero. O sea, si tú le dices a alguien que el Ecuador deje de ser un país unitario, con un gobierno central, que la representación del presidente sea simplemente, llamémosla que protocolaria, que los procesos de desarrollo se den a nivel local, donde haya parlamentos locales o regionales que definan las políticas, que simplemente tenemos un acuerdo de convivencia nacional donde nos presentamos a nivel internacional como un grupo de municipios que conformamos una estructura en común, pero que de ahí cada uno de nosotros vamos definiendo el camino. Eso les da infarto a muchas personas pensar que eso es siquiera posible. O sea, cuando tú me dices qué es lo que falta, falta todo. Entonces es simplemente una propuesta totalmente radical, extrema, que lo que está buscando es lo que tenemos no funciona. Seguir insistiendo que esto que tenemos va a solucionarnos, nos va a llevar al mismo lugar, que es a que no funciona. Entonces tenemos que presentarnos como propuestas alternas. Esa es una propuesta alterna, pero estimado colega, llegar a eso aquí falta todo. Claro, creo que el primer paso para alcanzar un cambio definitivo es el cambio de mentalidad de toda una sociedad y pues querer pedir eso de ahí de un día para el otro es, hasta se puede decir que algo utópico. Entonces... Es una propuesta, no puede ser la mejor, puede ser la peor, lo que tú quieras, pero es una concepción personal. Claro. Pero ahora sí, una pregunta más personal se podría decir. ¿La ideología sobre la cual usted marcha es más capitalista o socialista? Yo me considero una persona de izquierda, de cierto nivel de pensamiento progresista en la concepción actual de lo que es el progresismo, porque tú tienes un progresismo donde tú tienes, por ejemplo, personajes políticos que te dicen, claro, yo soy de izquierda, pero a mí ni me hables del matrimonio igualitario, eso es una perversión. Cosas de ese tipo, donde todavía ese sesgo religioso es muy fuerte, es muy duro, y que se define el progresismo desde la visión, llamemos tradicional, de equidad, económica. Yo lo concibo desde la perspectiva un poco más amplia. Hay cosas que por supuesto se me es difícil, ¿no? No es que estoy diciendo que soy de absoluta apertura mental, pero me concibo desde una visión de izquierda, pero tampoco desde una visión de izquierda que trastoca una estructura económica que existe. El capitalismo existe, el capitalismo está presente, debe ser reformulado y debe ser replanteado en muchas cosas, sí, pero tampoco creo que perspectivas políticas que te hablan de abolir la propiedad privada es la solución, porque han sido demostradas que no han funcionado, como puede ser, por ejemplo, el comunismo. Pero sí creo que debe haber una perspectiva de una sociedad o de una economía social de mercado, eso sí. Me parece interesante el tema de una izquierda progresista. Generalmente se ha visto y ha estado de moda la izquierda actual, la izquierda del siglo XXI, que desde mi punto de vista no la he visto con una progresión sana, una progresión abierta a toda la sociedad. En ese caso, ¿cuáles son los factores que una gestión política de izquierda progresista, mejor dicho, cuáles son los factores para poder crear una tendencia política de izquierda progresista? Bueno, primero creo que un factor es que el mercado existe y tienes que convivir con el mercado. Que no toda la solución viene desde la inversión pública, que la inversión pública tiene que estar dirigida
ámbitos donde esa inversión puede llevar a cambios trascendentales y que tienen que estar presentes, porque si no, de otra manera no pueden estar presentes. O sea, no, si no, de otra manera conlleva problemas. Te doy un ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo de que la seguridad social sea pública, pero tiene que ser pública hasta un ámbito. Yo creo que, por ejemplo, si una persona tiene un deseo personal de mejorar su jubilación, debería tener la opción de, además de aportar a la seguridad social, aportar también a sistemas privados de pensión, un sistema mixto, si cabe el término, que te permita, aportas a la seguridad social como un concepto de solidaridad, pero si tienes la capacidad, tienes el deseo, tienes lo que tú quieras, tienes la posibilidad de hacer aportes individuales a sistemas individuales de ahorro. Creo que es importante la obra pública, pero seguir pensando que el Estado va a mantener la obra pública nos lleva a que tenemos una red de carreteras de terror, donde se caen, la gente muere por barrancos, salen volando, hay una absoluta inseguridad vial, hay un mantenimiento cercano a cero. Entonces sí creo que si bien la inversión pública es importante llamemos, en los caminos, en las carreteras, hay carreteras y caminos que tienen que tener un sistema de peaje y que ese sistema de peaje, por ejemplo, sustente carreteras que comercialmente no son viables. Y si una empresa quiere un peaje, perfecto, usted puede explotar el peaje, pero tiene una responsabilidad social y tendrá que apadrinar o encargarse de una carretera que no es comercialmente viable. O sea, yo lo concibo así. O sea, una izquierda que tiene que primero entender de que existe el mercado no va a dejar de existir, que es un idilio pensar que se puede abolir el mercado, porque además de izquierda ha sido totalmente ya demostrado su incapacidad de gobernanza en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y que de alguna manera tenemos que sobrellevar un sistema mixto, donde la presencia del Estado es importante, pero del mismo modo también la empresa privada es necesaria. Listo. Nos mencionaba también sobre este sistema mixto al que nosotros deberíamos acceder, pues para en verdad poder alcanzar un cambio que sea visible y que sea pues a la vez, y valga la redundancia, alcanzable para no solamente las grandes empresas, sino que también salgan beneficiados los usuarios comunes, la sociedad en común. En ese sentido, como sociedad, a nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer para alcanzar pues este sistema mixto? O sea, como sociedad, no te puedo decir como sociedad, porque esta es una propuesta política. Es una contraposición frente a otras propuestas que son diferentes, y esa contraposición debe ser seleccionada en un proceso electoral. Como sociedad es un proceso de desarrollo de propuestas políticas, estimado. Claro, aunque también políticamente hablando, para pues que alguien llegue con esta propuesta, sinceramente estamos acostumbrados o muy acostumbrados a que no gana el que mejor propuestas tiene, sino gana el que más popularidad trae consigo. Perdón, disculpas, lo que pasa es que tengo que también ingresar a otra reunión, entonces en unos pocos minutos yo tendría que también ya desconectarme. Claro, no gana la mejor propuesta porque hay un mercadeo político, es parte del capitalismo, de la venta de panaceas y de productos que no existen, que no son reales. Y es lo que es. Son cosas que yo considero, creo que son propuestas políticas de algunos que son válidas, otras no lo serán tanto, pero sin duda eso es un poco lo que yo podría comentarles.
Chévere, mi querido Bernardito, respetando también tu largo trajinar del día, diciendo que tienes de otras reuniones también, más bien agradecemos tu presencia, nos ha ayudado y solventado un montón de preguntas que siempre hemos tenido, y creo que no solo yo, sino toda la sociedad ecuatoriana y algunos personajes de entidades de otros países. De mi parte, muy agradecido por tu presencia, por poder compartir dentro de este podcast que llega a nivel nacional e internacional. Antes de cerrar, tal vez algún mensajito que desees dar a toda la población que está viendo en este momento el video. No, pues un gusto, gracias por el espacio, ha sido un gusto compartir con ustedes. Estos comentarios que yo he hecho son netamente a nivel personal, no reflejan ningún tipo de propuesta institucional, de cargo alguno que yo esté representando, simplemente es un espacio de intercambio y nada más que eso. Chévere, mi querido Bernardito, gracias. Isra, ¿qué tal la experiencia compartida aquí? Pues sinceramente ha sido algo que ha cambiado mi perspectiva en muchos ámbitos. Son propuestas muy interesantes de las cuales hemos hablado y pues sinceramente de mi parte, gracias por el tiempo que pues se ha tomado para la realización de este podcast y también por compartir tus ideas el día de hoy. Chévere, gracias igualmente. Listo, ahora sí, sin más que decir, en la descripción del video estarán los contactos también de Bernardito de la Fundación Octaedro si quieren conocer más de esta fundación, porque tiene proyectos sumamente interesantes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Nos veremos en un nuevo capítulo de podcast de Fundación Sonrisas del Futuro, Emprendimiento Social y Solidario. Sin más que decir, Chévere. chao, chao. Gracias, saludos, chao.